Hola jóvenes, analizaremos ahora algunas propiedades del sonido. La primera que nosotros analizaremos es cómo las percibimos nosotros, y a eso le vamos a llamar cualidades fisiológicas del sonido. La primera cualidad fisiológica que analizaremos es la altura. ¿A qué llamaremos nosotros altura? Altura la vamos a relacionar con la frecuencia del sonido. Entonces, cuando nosotros tengamos dos sonidos, frecuencia 1 y frecuencia 2, de tal manera que la frecuencia 1 sea menor que la frecuencia 2, esta frecuencia 1 nosotros la distinguiremos como un sonido grave y este lo distinguiremos como un sonido agudo. Entonces, para que nosotros hablemos de sonido grave o agudo, es una comparación entre dos sonidos. El de menor frecuencia será sonido grave en comparación con el segundo, que tiene una frecuencia más alta. Por ejemplo, entre la voz de un hombre y una mujer. La frecuencia de la voz de la mujer está entre 200 y 400. La frecuencia del hombre es inferior a 200. Por lo tanto, la voz del hombre la percibimos como más grave que la de la mujer. En el caso de la intensidad, esto tiene que ver con la cantidad, la energía que lleva un sonido. Y nosotros lo vamos a distinguir como sonidos fuertes y sonidos débiles. ¿Qué significa esto? Que un sonido fuerte lo relacionamos con el volumen. Y la intensidad la vamos a medir en decibeles. Y esto nos mide la cantidad de energía por unidad de área y por unidad de tiempo. Aquí es importante hacer notar de que para la medición de la energía es una escala logarítmica. Por lo tanto, es exponencial. Es la diferencia que hay. Por ejemplo, entre un sonido que tenga, supongamos, 10 y el otro tenga entre 1 y el otro tenga 2, por ejemplo, no es que este haya aumentado en una unidad, no, sino que lo hace en una escala logarítmica, que es mucho mayor, es 10 veces mayor. Ahora, la tercera cualidad fisiológica que nosotros tenemos que analizar es el timbre. En el caso del timbre es bien especial porque en el timbre nosotros tenemos que distinguir que nosotros no tenemos sonidos, por lo general no tenemos sonidos puros. ¿Qué significa un sonido puro? Cuando nosotros hacemos vibrar un cuerpo y él emite solo una frecuencia. Entonces, en este caso, habrá varias frecuencias cuando uno genera la vibración de un cuerpo. Si estas frecuencias se generan varias, nosotros aquí vamos a identificar si es un ruido o si es un sonido que nosotros lo asociamos con un sonido musical. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Cuando un cuerpo vibra, lo puede hacer con sus sonidos fundamentales. ¿Qué significa sonido fundamental? Que emitirá un sonido que es el más grave, el de menor frecuencia, y junto con él se emitirán otros sonidos, otras vibraciones con otras frecuencias, pero esas frecuencias son múltiplos enteros de la primera. Es decir, si la primera mide 1, la segunda medirá 2, 3, 4. Este es 4 veces la primera, 3 veces la primera, 2 veces la primera. Entonces, estos son los armónicos, ¿ya? Los sonidos fundamentales. Ahora, si quebramos un vidrio, por ejemplo, se producirán varias frecuencias, pero no hay una relación entre una frecuencia con otra. Por lo tanto, es un ruido molesto, no tiene características, por eso la determinamos como ruido. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esto?
Que el sonido fundamental, por ejemplo, puede que sea así. Pero el oído, nosotros percibimos esto siendo así. ¿Se fijan? Ahora, es lo que nosotros vamos a ver, por ejemplo, entre una nota La emitida por una guitarra y la nota La emitida por un piano. En el caso del piano puede que esto se produzca así. Sumando todo esto me da la misma nota, pero el oído inmediatamente diferencia lo que es la nota La del piano con la nota La de la guitarra. Y a eso es lo que nosotros le vamos a llamar timbre. El timbre es una característica de una nota emitida por un determinado instrumento. Ahora, esto es importante analizarlo de la siguiente manera. La voz humana, por ejemplo, cuando nosotros emitimos un sonido, nosotros hacemos vibrar las cuerdas bucales. Y cada uno de nosotros, la estructura de las cuerdas bucales, si bien es casi idéntica, no son iguales. Entonces, al emitir una voz, al hablar, no solo va a ser la vibración de la cuerda bucal, sino de los dientes, la piel y todo. Y eso le da una pequeña diferencia de una persona a otra. De tal manera que nosotros, así como tenemos una huella digital, también tendríamos una huella sonora por nuestra voz. Y tanto es así que si tenemos dos hermanos que son gemelos, por ejemplo, ellos tienen una pequeña diferencia en el timbre de voz. Hablan casi iguales, pero habrá una pequeña diferencia. Ya eso es lo que nosotros llamamos timbre.